Bienvenidas y bienvenidos a esta videotutoría. Mi nombre es Maynor Arias Uva, tutor de la asignatura de Multiculturalidad y Ética del Turismo. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en nombre de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico y la Licenciatura de Gestión y Gerencia del Turismo Sostenible. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, que es la decolonización. Vamos a ir viendo algunos conceptos que a lo largo de la asignatura los tratamos, pero la intención es ahondar en estos conceptos para poder entender la búsqueda de la asignatura, porque la búsqueda esencial de este curso es entender la grandeza de nuestra cultura costarricense. Y para llegar a eso tenemos que ver esos conceptos. Primero vamos a ver el tema de la colonización. Cuando se da la colonización, un país invade o domina a otro país. Esto se ha dado a lo largo de la historia y se sigue dando. Cuando esto sucede, el país invasor procura borrar cualquier indicio de grandeza del país o la región invadida. Entonces, prácticamente invalida todo lo que esa cultura tenga o quiera rescatar de sí misma. Empezando por el idioma. Otro aspecto que es muy vulnerable es la parte espiritual también, la parte religiosa y desde luego la parte cultural. Así, de esa manera fue como en Latinoamérica empezamos a construir un pensamiento que es totalmente eurocéntrico, es decir, basado o fundamentado en todo lo que los europeos nos dijeron que era verdad y en esos conceptos que hemos venido transmitiendo de generación en generación. Esa tendencia ha hecho que nos olvidemos de nuestras propias raíces y de nuestra propia grandeza. Vamos a ver algunos ejemplos de decolonización a nivel mundial y a nivel local. A nivel mundial, por ejemplo, siempre nos han dicho que la filosofía, o hemos pensado que la filosofía nació en Grecia y aprendemos sobre Platón y Aristóteles y todos estos pensadores y luego los pensadores romanos. Y hay un detalle, 26 siglos antes, ya los egipcios habían desarrollado todos esos sistemas filosóficos. Los egipcios, los árabes, los chinos. Y lo que se hace en Grecia es retomar esos pensamientos. Pero no nacen en Grecia, no nacen en Europa. Eso por mencionar un ejemplo. Otro, un pensador que se llama Enrique Dussel, que es un argentino radicado en México, bueno, que es una persona además que ha tratado este tema a profundidad, dice también que, por ejemplo, un tema como la Revolución Industrial no inició en Inglaterra como hemos aprendido en los libros de administración. Eso lo damos por un hecho. Si aparece en un libro de administración y fue escrito por un pensador europeo y además los llamados padres de la administración, entonces es verdad para nosotros. Pero él lo que plantea es que la Revolución Industrial inició 100 años antes en China y que muchas de las máquinas y diseños de máquinas fueron copiados por los ingleses y los franceses de diseñadores chinos y que así las cosas, no nació la Revolución Industrial, no nació en Inglaterra como lo hemos creído. Estos son simples hechos que nos sirven como una guía para entender la decolonización.
De igual manera, el sistema numérico, nosotros tenemos unos números que se llaman arábicos. No se llaman arábicos porque nacieron en Europa, nacieron con los árabes, ¿verdad? Fue un sistema que los europeos aprendieron de los árabes. Entonces, estos detalles, o cuestionarnos siempre la verdad de las ciencias, eso es lo que llamamos el cambio epistemológico. La epistemología es el conjunto de conocimientos que sustenta una ciencia. Lo más sano es pensar que no todo lo que nos dicen es verdad. Entonces, a nivel universitario, a nivel de estas carreras, siempre debemos cuestionarnos qué es lo que estamos aprendiendo. Incluso qué es lo que está diciendo el profesor y si tendrá razón o no tendrá razón, ¿verdad? Porque eso es otra también. Las personas que trabajamos en educación vamos repitiendo modelos y transmitiendo una epistemología, y muchas veces no nos cuestionamos esa epistemología. Bueno, a nivel local, ejemplos que les puedo dar, muchos ejemplos, porque primero que nada, los conquistadores o los invasores reportan que en nuestro país encuentran tribus o grupos que son salvajes, que están desnudos, que no tienen una religión, que hay que evangelizarlos con la religión verdadera, ¿verdad? Y lo otro es, también hay que alfabetizarlos, hay que enseñarles una nueva lengua para que salgan del salvajismo. Esa visión de lo que era la gente que vivía acá en ese momento justificaba las estrategias para lograr ese objetivo, que era la obligación de estas cosas, bueno, por medio de la religión, pero también por medio de la espada o por medio de la violencia, ¿verdad? Eso justificaba, por ejemplo, las invasiones a Talamanca. Bueno, obviamente primero la invasión a los huetares, que fue la primera cultura que fue destruida, y luego posteriormente, ya una vez establecidos en Cartago, a partir de 1563, los españoles procuran dominar todo el territorio nacional, y así es como entran a Talamanca, se establecen en Santiago de Talamanca. Ahí aparece un héroe nuestro que es Pablo Presbere o Pablo Presberi, que es una persona que, otra vez, decolonizarnos implica retomar la figura de Pablo Presbere como un verdadero héroe nacional, no como un simple decreto de héroe nacional, sino un héroe nacional que debemos todos de asimilar y sentir en el corazón. Pablo Presbere es un usecar, un sacerdote, un iluminado, y él deja de hacer ese oficio para unirse a la resistencia, porque obviamente está viendo todo el atropello que está sufriendo su pueblo. Reúne no solo a los víveres y a los cabécares, sino que llegan grupos de todo el país, incluso borucas, teribes, toda ese grupo, esos pueblos indígenas se unen a ese movimiento que él convoca, y de hecho también algunos huetares que habían sido desplazados y andaban en las montañas se unen al movimiento, y así es como logran expulsar a los españoles de Santiago de Talamanca. Y bueno, posteriormente toda la historia, Cartago pide refuerzos, llega más armas, arcabuces, y ingresan a Talamanca, atrapan a Pablo Presbere con sus 700 hombres, lo traen a Cartago y ahí lo matan con un juicio totalmente imparcial, y cuelgan su cabeza de la Plaza Mayor. Bueno, eso es un mini resumen, pero este personaje debería estar en los libros de los niños. Este personaje debería estar muy presente en nuestra cultura. Eso sería
decolonializarnos de lo que nos han impuesto. Otro ejemplo así es el arte que habían desarrollado los indígenas. Por ejemplo, en estudios recientes que ha hecho la Universidad de Costa Rica en los petrograbados de Guayabo, ahí se identifica un gran avance en un sistema comunicativo que son los petrograbados, que es una forma de escritura avanzada además. O sea, las personas que se dedicaban a escribir en las piedras eran personas sabias, con un gran conocimiento, con un sistema de comunicación. O sea, tenían asimilados una serie de símbolos que utilizaban para transmitir conocimiento. Dentro de esos petrograbados, por ejemplo, se han encontrado mapas que es como si fueran tomados de un dron, ¿verdad? Vistas aéreas de lo que era el volcán Turrialba y sus ríos. De hecho, en Turrialba también se han encontrado petrograbados que son también mapas del Valle del Diquís, o sea que había una conexión que usted podía decir, yo estoy aquí en Guayabo y si quiero ir al Valle del Diquís, estas son las coordenadas o esta es la forma de llegar ahí, o esto es lo que voy a encontrar en ese valle. Desarrollaron los sellos para el grabado. Estos sellos, habían sellos de rodillo y sellos de presión que lo que hacían era reproducir figuras en la cerámica, y también esas figuras se las ponían en la piel para los rituales. Incluso se ha llegado a probar que estampaban o grababan la comida, o sea, le hacían diseños a las tortillas o a la comida de yuca para rituales. Entonces, bueno, además de eso, tenían una serie, por ejemplo, en el Valle del Diquís, una colocación de las esferas que denotaban o demuestran que esos partían de observaciones del espacio y eran el ordenamiento de los planetas, lo que ellos querían reflejar ahí. Bueno, luego todo lo que se ha hablado de la escuela de navegación, porque eran grandes navegantes, todavía los borucas, que son herederos de esa grandeza del Valle del Diquís, han tenido el conocimiento de cómo navegar los ríos, ¿verdad? Y por siglos de siglos o miles de años han navegado el río Terro hasta llegar al mar. Y en la isla del Caño es donde se encuentran esferas que se cree que fueron utilizadas también como mapas de navegación. Entonces, estoy siendo como muy superficial en ejemplos de nuestra grandeza. Todavía hay mucho más cosas que se ahondan. Bueno, de hecho en esta asignatura vemos esos detalles, ¿verdad?, de la grandeza de nuestras culturas. Pero para decirles que todo eso que les estoy contando fue totalmente ignorado y borrado adrede por los conquistadores, que lo que querían era tener una justificación para saquear nuestro país o saquear nuestros territorios y poder imponer su cultura, su religión, su epistemología o su pensamiento. Entonces, eso es el concepto de decolonización. Yo espero que les quede claro, que entendamos este concepto, que estemos atentos a cuando escuchemos un concepto, cuando escuchemos la historia, o sea, quiénes escribieron la historia, desde dónde se escribió la historia. La historia es muy subjetiva y hay cientos de detalles que no se han dicho. Por ejemplo, viniéndonos un poquito más acá, más moderno, contemporáneo, la guerra de 1856, o sea, ¿cuánto nos han dicho de esa guerra? ¿Y qué fue verdaderamente esa guerra? ¿Y qué significó el hecho de que matáramos a nuestro héroe o que nuestro héroe fuera fusilado una vez que concluyó la guerra? ¿Y cuál era la dimensión de esa guerra? O sea, realmente ahí lo que se estaba jugando era la libertad de toda Latinoamérica, porque la idea de William Walker era llegar a Sudamérica. Entonces, realmente en esa batalla se jugó todo. O sea, fue una batalla contra un dominio total que se pretendía de nuestra región. Entonces, creo que tampoco le hemos dado a esa guerra la dimensión que debería de tener, ni a los personajes de esas guerras. Entonces, o de esa guerra, o de esas batallas.
Eso es la decolonización. Y voy a utilizar dos ejemplos más que uno es el nuevo Centro Internacional de Convenciones, que tiene que ver mucho con nuestra carrera, que abre todo un nuevo espacio laboral y de acción para el turismo en Costa Rica. Y vamos a poner el ejemplo de cómo fue diseñado ese Centro Internacional de Convenciones. Tiene, en las noches se puede ver el diseño de árboles, ¿verdad?, de nuestro bosque tropical. Eso es crear desde la propia cultura, desde la propia identidad. Afuera tiene un jardín de esferas, 3 esferas precolombinas originales. Ya ahí hay un contacto, ¿verdad? Cualquier persona extranjera que llegue ahí va a preguntar qué es esto. Y si no sabía, habrá que explicarle que eso es único en nuestro país, que es patrimonio de la humanidad, que el sentido de las esferas en Costa Rica es único y además es muy sabio. De hecho, es el concepto de totalidad o el concepto de cero, que se ha atribuido a otras culturas en otros momentos, pero que aquí ya lo habíamos entendido, por lo menos como cultura. Y también, bueno, todo lo que hemos hablado de la observación espacial y esto. Entonces, si uno ingresa al centro, va a encontrar una escultura extraordinaria de Jorge Jiménez de Heredia, que es monumental, ¿verdad? También hay un artista costarricense ahí tratando el tema de las esferas de una manera más conceptual, contemporánea, pero es como siguiendo la misma línea de buscar nuestra identidad. Así, bueno, el centro también tiene los nombres, los salones son los nombres de nuestras provincias. En el último Expo Tour, toda la animación estuvo fundamentada en cultura costarricense y creo que por ahí vamos entendiendo que a partir de nuestras propias raíces podemos presentarnos como un país sostenible, porque la sostenibilidad va más allá de cuidar la selva, obviamente es muy importante, pero también cuidar la parte social y cuidar la parte cultural y obviamente económica, ¿verdad?, de las poblaciones. Entonces, eso es un ejemplo de decolonización. Poder tener un centro de convenciones de primer nivel, porque así es, ¿verdad?, todo el tema de la sostenibilidad, pero además incluyendo toda nuestra diversidad cultural y ecológica. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que les voy a mostrar es una poesía que yo mismo he escrito de un libro que se llama Arteria Ancestral y que toca los temas de la multiculturalidad y la decolonización, ¿verdad?, desde la poesía. Y así es como vamos desde todos los campos, desde absolutamente todos los campos, desde lo que llaman ahora la comida sostenible o la gastronomía sostenible, que es un movimiento en Costa Rica para presentar comida costarricense de una manera gourmet, porque sí tenemos muchos platillos y maravillosos platillos que podemos presentarle al mundo desde nuestra cultura. Eso es decolonización. Y bueno, ahora les voy a leer 4 poemas que, como les digo, tienen que ver con el tema y bueno, espero que los disfruten, espero que hayan disfrutado de esta conversación, de esta este diálogo, porque también recuerden que ustedes pueden preguntar a través de nuestros chats, de los correos que tenemos en el grupo y realmente ahondar más en estos temas. Cualquier duda que tengan de lo que yo les he presentado, estoy para servirles. Bueno, este primer poema se llama Lo que el suelo cuenta. Hace 12 o 35,000 años llegaron nuestros ancestros, por agua y por tierra, reposando largas distancias,
esquivando las breas del miedo, respiraron estas mismas moléculas. Los ríos Tárcoles, Reventazón y Térraba se llenaron de navegantes, de China o Indonesia y de otros lugares fieros y fríos, arribaron a estas latitudes. Por el estrecho de Bering o navegando los océanos, fueron y vinieron hilvanando la muerte. Encontraron en nuestras llanuras animales gigantes y juntos derrotaron la noche. Que nadie derrote mi cultura de milenios, más vieja que las posibles migraciones chibchas y aún más antigua que Cristóbal y sus ambiciones. Eso se llama Sorayún y la creación de la humanidad. Cibú nos creó en la oscuridad. Desde el gran cerro Namazol lanzó las semillas hasta Sorayún. Allí nacimos. Nos dejó seres para hacernos compañía, el río, el fuego, el trueno. Nos dejó el humo como una pátina para proteger los ranchos y ahuyentar a los insectos. Cibú permanece también en las piedras, por eso curan, por eso cantan. Y el rancho, recuerdo vivo del cosmos, con sus 8 planos, hacia arriba, el mundo de Cibú, el mar, el trueno, el sol, hacia abajo, los humanos, las enfermedades, los espíritus protectores y los espíritus malignos. También dejó a los aguá, hoja que cura, indígena que cura. Cibú se invoca en la noche, camino calmo hacia el origen. Cibú nos enseñó a bailar con el hermano Sopilote, nos mostró su canasta para que las hiciéramos iguales. Generoso compartió su chicha de maíz y al final se derramó en piedras por los siglos de los siglos. Vertientes cercanas de mi sangre. Durante el Paleolítico, caminamos juntos por las planicies del mundo. Matamos mastodontes y mamuts. Aquí y allá armonizamos el fuego. Nos alimentamos con el rostro iluminado por relámpagos. Acá siguen las estrellas que contemplamos juntos, los miedos y las sombras, ruidos, dientes de sable. Corrimos sudorosos de adrenalina, alcanzamos los pasos angostos del hielo y quedaron nuestros hermanos con las pupilas fijas mirando el horizonte y entendimos la trascendencia del aire y de las flores. Se nos ocurrieron las tumbas.